podría considerarse el retraso del procedimiento quirúrgico siempre y cuando se asegure una cobertura antibiótica adecuada y se tenga una monitorización permanente de los signos vitales para poder completar estudios y poder decidir una terapéutica que sea más conveniente para el paciente. Cuestiones que pueden ser un poco difíciles en nuestro medio, ¿verdad? Porque probablemente no tengamos acceso a radiología intervencionista durante 48 horas, sino que hasta 24, hasta 72 horas después de que el paciente ingrese, a pesar de que ya tengamos estudios claros que dicen que este es un absceso localizado, pero pues todas esas deficiencias pueden retrasar el manejo adecuado del paciente y al final este proceso que era local se convierta en un proceso difuso y pues ya no pueda realizarse un procedimiento menos invasivo. En el caso de las pacientes que han presentado un cuadro grave de peritonitis, sí mencionan que la relaparotomía, es decir, una nueva intervención quirúrgica, no la recomiendan a menos que el paciente tenga datos de hipertensión intraabdominal. Estas son las sugerencias que menciona la guía y pues como ya las había mencionado, siempre debe tratarse de eliminar el foco infeccioso y asegurar que el paciente se mantenga estable hemodinámicamente. Ok, doctora, un par de comentarios ahí, ¿verdad? Bueno, tal vez esos comentarios, después de esto que acaba de ver en pantalla, vamos a ver si es siempre necesario. Ok. Dentro de los factores que van a predecir el fallo en el control de foco infeccioso intraabdominal va a ser el retraso en una intervención en aquellos pacientes que lo ameriten mayor de 24 horas, que tengan un índice de severidad alto, que pues aquí hacen mención del uso del Apache 2 como score mayor de 15, pues estos van a ser indicativos de un probable fallo en la eliminación del foco infeccioso, una edad avanzada, mayor de 70 años, que tenga múltiples comorbilidades o que tenga la presencia de disfunción orgánica, bajos niveles de albúmina, el mal estado nutricional de los pacientes, el grado de compromiso o si existe la presencia de una peritonitis difusa y también la falta de realizar un adecuado debridamiento o realizar un adecuado drenaje y la presencia incluso de malignidad en el proceso que originó el foco infeccioso. Luego, en cuanto a la evaluación microbiológica, pues las guías del 2010 hacían hincapié que aquellos pacientes en donde se aseguraba que la infección pues adquirida en la comunidad, ¿verdad? Que no tuviera ningún factor de riesgo para el fallo terapéutico o el control del foco de la infección, pues no se recomendaba de forma rutinaria la toma de hemocultivos porque la bacteremia en este tipo de infecciones apenas se podía detectar de un 0 a un 5%. Por lo tanto, la toma de hemocultivos en este tipo de infecciones adquiridos en la comunidad no iba a crear un gran cambio en cuanto al manejo terapéutico que se le había ya establecido a los pacientes con este tipo de infección. Pero en pacientes ya sépticos, ¿verdad? Inmunosupresos, en este tipo de pacientes, la bacteremia sí es más importante, por lo tanto, no se debe pasar por alto la toma de hemocultivos y sobre todo la toma de muestras del foco de infección directamente. Ya en cuanto a la... doctora. Perdón, doctora, ahí sí hay un comentario también. Mire, con respecto a los hemocultivos, un aspecto claro es lo que acaba de decir, ¿verdad? De que en los inmunosupresos, los sépticos, hemodinámicamente inestables, hay que tomar hemocultivos, eso no hay duda. La otra cosa con respecto a los cultivos es, y lo enfatiza mucho la guía del 17, no tomar cultivos de drenos
no tomar cultivo de fístulas, sobre todo si son drenos que han estado colocados ahí de una forma crónica. ¿Por qué? Porque probablemente lo que vamos a aislar es colonizaciones, no infecciones verdaderas. En la situación ideal, perdón, se supone que ingresa el paciente con la infección intraabdominal. Antes de 24 horas tiene una tomografía, tiene un absceso detectado y es drenado ese absceso, ya sea por laparotomía o drenaje percutáneo, ¿verdad? Prefiriendo el percutáneo. Ok. Allí tenemos gérmenes que podemos cultivar de un foco que es mucho más confiable que la secreción de un dreno o de una fístula, ¿verdad? Porque lo ideal en infección intraabdominal es que después vayamos a guiar terapia por gérmenes aislados de sitios estériles. En Honduras, sobre todo en el hospital, que ya sabemos que no es cierto que en 24 horas vamos a tener la TAC y que no es cierto que en 24 horas vamos a tener drenado el foco, entonces ahí la importancia de los hemocultivos varía, ¿verdad? Porque no es la situación ideal que le describen las guías. En estos casos, perdón, sobre todo en pacientes con peritonitis difusa, donde no hay una colección que cultivar, sí es importante los hemocultivos, ¿verdad? Porque nos pueden ayudar en los pacientes que hacen bacteremia, sobre todo los que están más enfermos, nos van a poder ayudar a guiar terapias posteriores, ¿verdad? Entonces hay momentos en que las guías son esos guías, pero nosotros tenemos que ubicarnos en nuestra realidad también, ¿verdad? Ok, sigamos. Eh, Siempre continuando, ya tenemos el escenario de la comunidad. Ahora las infecciones nosocomiales nos hacen hincapié que un GRAN nos puede resultar útil porque es un estudio que podemos tener inmediatamente, sobre todo para la detección de levaduras y poder así iniciar nuestros manejos dirigidos a hongos. También, pues como ya había mencionado la doctora, pues los cultivos, la guía igual considera los cultivos para anaerobios, pues pueden ser opcionales, sobre todo en aquellos pacientes de bajo riesgo, tal es el caso en las infecciones adquiridas en la comunidad. Cuando se conozca la presencia de resistencia de un 10 a un 20% de los patógenos aislados en una comunidad, tal es el caso de E. coli, siempre se sugiere la toma o la obtención de cultivos. Por eso es que si nosotros no tenemos, ¿verdad?, estos datos, siempre es necesario la toma de estos cultivos para poder así nosotros crear nuestra propia epidemiología y sobre todo en los hospitales donde nosotros trabajamos, ¿verdad? Como ya sabemos, los cultivos para anaerobios pues no van a ser indispensables, sobre todo en las infecciones adquiridas en la comunidad cuando ya hemos establecido una terapia antibiótica empírica dirigida a este tipo de patógenos, como ya hemos descrito previamente. En pacientes con alto riesgo, como ya se había mencionado, siempre deben obtenerse cultivos, sobre todo, como ya bien se dijo, del foco de la infección en pacientes que han tenido exposición previa a antibióticos. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Pues asegurar sobre todo un adecuado volumen del exudado o del tejido. Entonces, la guía mencionaba que hay ciertos volúmenes que debemos de manejar para nosotros asegurar de que se va a dar un crecimiento adecuado de los diferentes patógenos que se logren aislar. Y ellos sugieren que un ml del exudado para aerobios y un poco más de tejido, y apenas podrían ser necesarios unos 0.5 ml para poder realizar un GRAN, y pues ya para anaerobios sí se requieren 0.5 ml del exudado o 0.5 gramos del tejido. Siempre debemos de tener en cuenta de realizar estudios de sensibilidad, sobre todo para aquellas bacterias que tienden a presentar mayor multidrogo-resistencia, como ser pseudomonas, acinetobacter, Staphylococcus aureus. No se nos debe olvidar establecer sensibilidad para este tipo de bacterias, sobre todo. Entonces, esta guía pues, nos ofrecen diferentes regímenes de coberturas antibióticas iniciales empíricas. Va dirigido sobre todo a infecciones extrabiliares, pero siempre
intraabdominales que están complicadas. Ellos también ofrecían pues ahí un manejo para las infecciones intraabdominales pediátricas que la mayor diferencia que hay es que desde un inicio pues ofrecen el manejo de aminoglucosis, pero eso es en la población pediátrica. Ya en las infecciones adquiridas en la comunidad para adultos se clasifican de leve a moderada severidad o de alto riesgo o severas. Las leves o de moderada severidad, tenemos que tener claro que pueden ser aquellas apendicitis que pueden estar perforadas o abscedadas o infecciones pues, de otro tipo que van de leve a moderada severidad sin mayor compromiso fisiológico. Ya las de alto riesgo o muy severas pues son aquellas que producen ya una alteración fisiológica severa, pacientes que tienen una edad avanzada o que tienen un estado de inmunosupresión. Estas guías pues nos mencionaban que podemos hacer uso de una monoterapia o una terapia combinada. La monoterapia pues va a incluir desde cefoxitina, ertapenem, ciprofloxacina, tigecyclina y ticagrelina en combinación con ácido clavulánico. Ya la monoterapia pues hace uso de los carbapenémicos como imipenem, meropenem, doripenem y piperacilina tazobactam en el caso de infecciones de alto riesgo pacientes que tengan infecciones adquiridas en la comunidad. Y la terapia combinada pues sugiere el uso de cefazolina, cefuroxima, ceftriaxona o una fluoroquinolona en combinación con metronidazol, haciendo hincapié de que pues a lo largo del tiempo se ha visto que la resistencia a las fluoroquinolonas ha aumentado, no solo en Estados Unidos o en países europeos, sino también en Latinoamérica, y por ende que debemos hacer uso de las fluoroquinolonas a menos que aseguremos de que más del 90%, ¿verdad?, de los casos como ser E. coli sean sensibles a este tipo de cobertura antibiótica. Y ya en cuanto a las terapias combinadas para los pacientes de alto riesgo, pues se pueden utilizar cefepime, ceftriaxona, siempre las fluoroquinolonas teniendo en cuenta la sensibilidad en combinación con metronidazol. Ok, doctora, aquí sí hay cambios con respecto a esta guía del 2010 y las guías las conjuntas del 17 y las revisiones del 2020. Por ejemplo, ya no se recomienda en las infecciones leves a moderadas debido al desarrollo de resistencias el uso de cefoxitina, de moxifloxacina o de tigecyclina en las leves a moderadas para manejo de monoterapia empírica, ¿verdad? ¿Por qué? Por el desarrollo de resistencias, como habíamos dicho. Y TIGE, sobre todo, por el warning que hizo el FDA con respecto a aumentos de mortalidad en pacientes que usaban solo TIGE en infecciones graves, incluidas las infecciones intraabdominales. Entonces, la guía del 17 le dice que TIGE la puede usar en combinación con otros antibióticos y sobre todo una vez que ya tiene cultivos y guiándose según la sensibilidad de esos cultivos. Luego, cefazolina también ya no lo está recomendando como parte del esquema con metronidazol. Las guías nuevas, inclusive aquí ya hay algunas adiciones de algunos otros antibióticos. ¿Qué quedó en la guía del 2017 para infección adquirida en la comunidad leve a moderada? Agente único solamente recomiendan ahorita ertapenem o ticarcilina clavulánico, y si no hay ticarcilina clavulánico, entonces piptazo. Con el comentario que piptazo uno prefiere como guardarla un poquito para los casos más severos, ¿verdad? Y en la terapia combinada de la leve a moderada, pues queda ceftriaxone, cefotaxime, ciprolevo combinado con metronidazol. En los pacientes de alto riesgo, sí, básicamente estamos igual, imipenem, meropenem, doripenem o piptazo como dos medicamento único. Y en la combinación, en las de alto riesgo, sí, esa se mantiene igual. ¿Qué adición tienen las guías del 17? Ya lo mencionan y se menciona con más fuerza en el 2020.
El uso en los pacientes de alto riesgo, sobre todo en los intrahospitalarios, de ceftolozano tazobactam más metronidazol o ceftazidime avibactam más metronidazol, ¿verdad? Que esos medicamentos no existían en el 2010 y por eso no los menciona la guía, ¿verdad? Entonces, estas serían las observaciones a este cuadro. Sigamos. Luego las recomendaciones para la terapia empírica en las infecciones asociadas ya a los centros asistenciales de salud complicadas, pues siempre hacen referencia de que debemos de tener en cuenta la resistencia, ¿verdad? Que tenga nuestro centro donde nosotros trabajamos o la resistencia local de las diferentes instituciones. Entonces, el manejo básicamente ya iría de entrada con carbapenémicos, piperacilina, tazobactam, ceftazidime o cefepime en combinación con metronidazol. Pues de entrada ellos no recomendaban uso de aminoglucósidos y tampoco de vancomicina, porque estos tienen sus escenarios clínicos en donde sí están recomendados. Tenemos que tener seguridad, ¿verdad? Para utilizar todas estas terapias, la sensibilidad, ¿verdad? O la resistencia que exista, siempre y cuando sea menor del 20% en el caso de las pseudomonas o las enterobacterias, Blair, Cinetobacter, o la presencia de gran negativos multidrogoresistentes, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que en el caso de las enterobacterias, productoras de beta-lactamasa, pues ellos no recomiendan el uso ya de ceftazidime o cefepima o metronidazol como terapia empírica inicial en el caso de este tipo de bacterias. Y si tenemos un mayor resistencia al 20% en pseudomonas aeruginosa, pues tampoco recomiendan este tipo de terapia por la asociación al fallo terapéutico, ¿verdad? Que ya la sensibilidad pues, a este tipo de cobertura está reducida y pues aumentaría la mortalidad. En este caso, Ok, doctora, aquí, perdón, aquí hay un comentario, ¿verdad? Y es, si usted se fija, le dicen ellos que cuando tiene menos del 20% de resistencia de pseudomonas, usted todavía puede usar ceftazidime o cefepime más metronidazol. Le dice que todavía se lo recomiendan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se supone que tiene más de un 80% de sensibilidad en su hospital de pseudomonas a estos antibacterianos. Ahora, el problema es en hospitales como los nuestros que casi nunca tienen esos datos, ¿verdad? Entonces, ahí hay que ver cómo han estado los casos que se han tenido recientemente en la sala donde está el paciente, si son bacterias resistentes o no. Y el otro aspecto importante es si el paciente ha estado colonizado por alguna bacteria MDR y lo de siempre, ¿verdad? Que si ha estado hospitalizado o ha recibido antibióticos en los últimos 3 meses. Con respecto a los aminoglucósidos, las guías de nuevas le siguen diciendo que no se recomiendan, ¿verdad? Excepto que no tenga otra cosa que usar y que sea sensible a los aminoglucósidos, el germen que usted aisló. El uso de vancomicina en las peritonitis nosocomiales depende también de si ya tenemos múltiples abscesos, si tenemos perforaciones múltiples de intestino, si ha sido necesaria la reintervención quirúrgica. En esos casos en donde uno puede pensar en la posibilidad ya de enterococos y de enterococos que pueden ser resistentes a PENI, ahí sí se puede justificar el uso de banco. Se puede empezar con ampicilina por la posibilidad de los enterococos sensibles a PENI, pero si uno está pensando en un fecium o un fecalis resistentes a PENI y a AMPI, entonces ahí se justifica banco. En eso la guía actual depende de cuál es la condición clínica del paciente, ¿verdad? Si está gravemente enfermo, es nosocomial, ha tenido varias cirugías, tiene múltiples abscesos
tiene perforaciones que han tenido que ser reparadas varias veces, ahí sí se justifica agregarle Lavanco a ceftazidime, cefepime o metronidazol, o ahí tienen un lugar también los antibióticos nuevos, ceftolozano, tazobactam y ceftazidime, avibactam. Ok, sigamos. Esa es una de las dificultades que no tenemos nosotros, pues porque no conocemos normalmente la resistencia de todos los gérmenes y básicamente pues nos podemos basar solo en la experiencia de casos previos y eso pues como que nos fuerza un poquito más a utilizar terapia que nos dé mayor seguridad y pues también con las dificultades a la hora de obtener los cultivos nos hacen un poco difícil utilizar terapia ya dirigida a la sensibilidad del germen que se logre aislar. Entonces las guías también tienen un apartado sobre terapia antifúngica en donde ellos recomiendan que debe utilizarse este tipo de terapia si hay crecimiento en los cultivos tomados del foco infeccioso y que el fluconazol solo sería una opción si la Candida albicans, porque son los que son sensibles, pueden tener más sensibilidad al fluconazol, es sensible al fluconazol, ¿verdad? Si se ha obtenido un cultivo que diga que es sensible a este tipo de terapia. Pero si ya se encuentran especies que pueden presentar resistencia al fluconazol, tal como es el caso de Candida glabrata, pues sugieren que el uso de las equinocandinas es lo que deberíamos de tomar en consideración para iniciar terapia antifúngica. Y en pacientes críticamente enfermos, pues la terapia antifúngica inicial deben de ser las equinocandinas. La fotericina pues no es terapia inicial ante este tipo de gérmenes, sobre todo que por los efectos secundarios, ¿verdad? Por la toxicidad que tiene este tipo de terapia antifúngica y sobre todo en los pacientes críticamente enfermos que ya tienen pues disfunciones Ok, doctora. orgánicas. Uh-huh. Perdón, un par de comentarios con terapia antifúngica. Lo que hablábamos, ¿verdad? Uno la sospecha, como se había platicado, en los pacientes con perforaciones de estómago o perforaciones de tubo digestivo alto en las nosocomiales y muy parecido a lo de los enterococos en los pacientes con múltiples perforaciones, en los pacientes que tienen cirugía por pancreatitis o que han estado colonizados por cándida, o el líquido que sacaron durante la cirugía, uno mira levaduras. Y la otra cosa que las guías del 17 le agregan aquí es que inicialmente ellos recomiendan siempre fluco, pero antes de llegar a las equinocandinas, ellos sugieren bori, ¿verdad? Yéndose por pasos, primero fluco, si es resistente a fluco o es una cándida de las que usualmente son resistentes a fluco, pasar a voriconazol y solamente cuando no hay respuesta a esto o en los pacientes más críticos, irse a las equinocandinas. Y las guías del 17 le hablan de que de anfotericina B no la recomiendan ni en forma de deoxicolato ni en las formulaciones lipídicas, ¿verdad? Entonces, esos son los cambios. El agregar bori como una posibilidad antes de llegar a los equinocandinas. Luego, en cuanto a la terapia antienterococos, como ya se había mencionado anteriormente, debemos sospechar en qué pacientes nosotros podemos tener este tipo de gérmenes, sobre todo aquellos que presentan una infección asociada a los servicios de salud, especialmente en infecciones asociadas ya a estados operatorios, en pacientes inmunocomprometidos, y también debemos pues tener sumo cuidado en aquellos pacientes con enfermedades cardíacas valvulares o prótesis intravasculares, el tratar de protegerlos ante este tipo de gérmenes, si tienen el riesgo ya de estar colonizados o infectados, por el riesgo de presentar pues, endocarditis, aunque la endocarditis por focos infecciosos intraabdominales es uno de los riesgos más bajos de las complicaciones, pero siempre hay que tener sumo cuidado en este tipo de pacientes. Entonces, la terapia antibiótica empírica, cuando tengamos la sospecha de la presencia de enterococos fecales, cuando estos pues, son sensibles, puede utilizarse ampicilina, piperacilina, tazobactam,
o vancomicina. Esa es la terapia empírica inicial. Pero si tenemos un enterococo o la sospecha de un enterococo faecium que puede ser resistente a vancomicina, pues debemos sospecharla sobre todo en aquellos pacientes que hayan sido sometidos a un trasplante hepático o pacientes que se sepan que ya estaban colonizados por este tipo de germen. Y dentro de la evidencia clínica, pues ellos mencionaban que aquí podía tener cabida la tigecyclina y la dactomicina para este tipo de enterococos faecium, pero no está dentro de las recomendaciones. Luego la terapia ya para meticilino resistente, pues ya sabemos y tenemos claro que está recomendado el uso de vancomicina, sobre todo aquellos pacientes que ya sabemos que pueden estar colonizados, que corren el riesgo de tener una infección por un meticilino resistente. Entonces la terapia empírica inicial pues debe de ser con vancomicina para asegurar evitar el fracaso terapéutico, la falla terapéutica. Luego vienen las recomendaciones sobre la terapia empírica ya en infecciones del origen biliar en pacientes adultos. Siempre tienen la misma clasificación, aquellas adquiridas en la comunidad que van desde leve a moderada, o infecciones que son siempre adquiridas en la comunidad pero que son severas o en pacientes que ya tienen un factor de riesgo como la edad o inmunocompromiso. También toman en cuenta si el paciente pues fue sometido o no a la anastomosis bilioentérica, el grado de severidad de la infección y si esta es de origen asociada a los servicios de salud. Entonces, en estos casos, pues como ya se había mencionado previamente, pues ya tal vez la cefazolina no es una opción, sino que dentro de esto ya solo nos quedarían las ceftriaxona como régimen para los casos leves o moderados, en infecciones adquiridas en la comunidad, tal es el caso de la colicistitis. Ya en casos severos de colicistitis o que tengan algún otro factor de riesgo, pues siempre se sugieren los carbapenémicos, ¿verdad? Imipenem, meropenem, floripenen, incluso la piperacilina tazobactam o la combinación de fluoroquinolonas con metronidazol. En el caso de la colangitis y aquellos pacientes que fueron sometidos a una estomosis bilentérica, pues también siempre ellos sugieren los carbapenémicos, la combinación de fluoroquinolonas con metronidazol y el uso de piperacilina tazobactam. Y en el caso de que sean asociados a servicios de salud, siempre la misma terapia previa, solo que tomando en cuenta el agregar vancomicina a cada uno de los regímenes terapéuticos previamente descritos. Y esta es una tabla pues, que deben manejar cada uno de nosotros, que son las terapias antibióticas indicadas con su dosis, su intervalo de administración y siempre tomar en cuenta pues, la farmacocinética, la farmacodinamia de cada uno de ellos, la función hepática y renal de los pacientes en los cuales se van a utilizar este tipo de terapias. En cuanto al uso de los resultados microbiológicos, pues cabe destacar de que si se identifican bacterias resistentes al momento de la intervención, se debe realizar una terapia dirigida para los pacientes, ¿verdad?, con enfermedad grave, de acuerdo a los resultados que nosotros tengamos de sensibilidad ya de los estudios microbiológicos, del exudado o el tejido que se mandó a cultivar. Entonces nosotros tenemos que restablecer o adecuar nuestra terapia que sea dirigida de acuerdo a los microorganismos que se lograron aislar. El uso de los cultivos y los resultados de la susceptibilidad, pues como ya había mencionado, pues estos van a guiar la terapia antimicrobiana, sobre todo en casos de gravedad, ya sean adquiridos en la comunidad o infecciones asociadas a los servicios de salud. Siempre deben basarse estos resultados, como ya se han discutido en otras clases previas, debemos de tomar en cuenta de que debe estar presente por lo menos en los dos cultivos
y que sean patógenos, ¿verdad? Potencialmente productores de infección en este sitio, porque no es lo mismo encontrar una y también tomar en cuenta que para considerar un patógeno como origen de la infección, también debemos de tomar en consideración las concentraciones de este patógeno en el crecimiento a la hora de que se reportan por el servicio de microbiología, que deben de estar por lo menos presentes, sus concentraciones deben ser moderadas a elevadas y deben haber sido obtenidas directamente del sitio del foco de infección cuando se realizó el drenaje, ¿verdad? No de otras áreas, porque básicamente estaríamos cultivando otros tipos de gérmenes colonizadores y no el productor de la infección. Y en cuanto a la duración de la terapia antimicrobiana, sobre todo en las infecciones complicadas, se ha establecido que la terapia pues debe ser limitada de 4 a 7 días. Se han encontrado buenos resultados en cuanto al pronóstico de mortalidad de los pacientes, a menos, ¿verdad?, que nosotros encontremos que la infección no haya sido, no se haya logrado controlar adecuadamente. ¿Cuándo? Cuando el paciente persista febril, cuando persista con leucocitosis, cuando presente todavía inestabilidad hemodinámica, entonces la terapia debe continuar. Pero si nosotros tenemos ya un paciente que ha resuelto todo inicio, ¿verdad? Ya se ha restablecido la vía oral, ya está febril, los valores de leucocitos están normales, entonces nuestra terapia debe ser limitada para disminuir el riesgo de aumentar resistencias y también para disminuir el riesgo de otras infecciones por la exposición prolongada a antibióticos que no son necesarios, cuando ya el foco infeccioso pues ha sido controlado. ¿Qué condiciones debemos de tener en cuenta para poder limitar aún más la cobertura antibiótica? Bueno, en el caso de perforaciones agudas de estómago o de yeyuno, en ausencia de terapia reductora de ácido gástrico, es decir, inhibidores de bomba de protones, incluso ranitidina, o en ausencia de malignidad, las guías en su momento sugieren que el lograr controlar el foco en menos de 24 horas, entonces es suficiente que aunque nosotros le administremos una terapia antimicrobiana profiláctica por 24 horas a este tipo de pacientes. Pero ya el retraso del proceso quirúrgico por más de 24 horas, que la infección esté asociada a malignidad o que se hayan utilizado medicamentos para disminuir la acidez gástrica, pues esta sí nos sugiere completar pues toda la terapia antimicrobiana necesaria para el paciente, que incluye desde 4 a 7 días, siempre y cuando haya resolución y control del foco infeccioso. En los casos de lesiones intestinales penetrantes, contusas o iatrogénicas que logran repararse en un curso menor de 12 horas, ¿verdad? Pues también ellos sugieren de que una terapia antimicrobiana durante 24 horas, siempre y cuando se asegure el control adecuado del foco infeccioso, es más que suficiente. Y en el caso de los de apendicitis aguda sin evidencia de perforación, en ausencia de abscesos, peritonitis local, pues también ellos sugieren solo la administración profiláctica de cobertura antibiótica a los gérmenes que ya conocemos en un lazo de 24 horas. También discuten el apartado del uso de antibióticos orales. Pues este uso de antibióticos orales sobre todo se sugieren en pacientes, ¿verdad?, con infecciones no complicadas adquiridas en la comunidad, en los cuales, ¿verdad?, se ha logrado observar de que hay una mejoría y una resolución del cuadro clínico del foco infeccioso, lo que habíamos mencionado previamente, a febril, recuento leucocitario normal, que ya esté tolerando la vía oral, pero estos pacientes que pueden ser candidatos al uso de antibióticos pues orales tienen que no sobrepasar el tiempo ya establecido de la terapia antibiótica, que es de 4 a 7 días. No quiere decir que, bueno, regresamos a los 7 días y vamos a darle otros 7
días de cobertura antibiótica oral. No, porque estaríamos cayendo en el mismo error de prolongar antibióticos de forma innecesaria. Así que si nosotros damos antibióticos orales, debe ser siempre dentro de el mismo periodo de tiempo indicado en un paciente en donde su foco infeccioso ya ha sido controlado y está en una fase de convalescencia. Y si tenemos la oportunidad, pues, de tener resultados de cultivos que indiquen susceptibilidad, pues también ellos en este momento sugerían que incluso la terapia intravenosa, si el paciente ya había logrado recuperarse, ¿verdad?, del foco infeccioso y este había sido controlado, incluso sugerían de que la terapia intravenosa, siempre y cuando fuese sensible, podría administrarse de forma extrahospitalaria y no necesariamente ya en el ámbito intrahospitalario. ¿Cuándo vamos a sospechar nosotros falla terapéutica? Que básicamente eso es lo que culmina ya en la guía. Bueno, en aquellos pacientes en donde nosotros encontremos evidencia clínica de la persistencia o de la recurrencia del foco infeccioso intraabdominal. ¿Cuándo va a ser esto? Después de la administración de 4 a 7 días del tratamiento terapéutico. Entonces debemos de tener en cuenta, bueno, si nuestro paciente todavía sigue con signos clínicos de persistencia al foco infeccioso, ¿es el mismo foco infeccioso intraabdominal o debemos descartar otra probable causa extraabdominal como el origen que evita su recuperación? Entonces nos sugieren de que debemos recurrir nuevamente a nuevos estudios de imágenes, tales como la tomografía o la ecografía, para continuar el estudio de este paciente, y también nos sugieren la toma de nuevos cultivos, ¿verdad? Siempre del foco infeccioso para volver a establecer la terapia y la sensibilidad de nuestro manejo de acuerdo a lo que nosotros encontremos. Entonces siempre tenemos que tomar en cuenta que un paciente que no mejora 4 a 7 días, ¿qué debemos hacer? Bueno, descartar otros probables focos y nuevos estudios de imágenes y readecuar nuestra terapia de acuerdo a los resultados de los cultivos que se hayan tomado previamente o de nuevos cultivos que sugieren que se tomen. Entonces, básicamente eso es la revisión. Doctora, muy bien. Bueno, ustedes ven que bastante es muy similar a las últimas guías, ¿verdad? Hay algunos cambios nada más que vamos a intentar enfatizar. Estas guías del 17, como les decía al inicio de la clase, son de la Sociedad de Infecciones Intraabdominales, ¿verdad? Quirúrgicas. Y ahí participan tantos miembros de ITSA como miembros de la Sociedad Quirúrgica de Estados Unidos y hacen guías conjuntas. Las nuevas guías de ITSA salen probablemente a finales del 2020 o a inicios del 2021, pero mientras tanto esas conjuntas de 2017 se considera como la actualización de estas que acabamos de ver. Entonces voy a tratar de resumir lo más importante. De lo más importante, jóvenes, ¿qué tipo de gérmenes vamos a encontrar en estas infecciones intraabdominales? Pues coliformes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque generalmente las disrupciones de mucosa del intestino son las que permiten que tengamos la salida del contenido intestinal hacia la cavidad abdominal, sea traumático, sea posquirúrgico, sea espontáneo, como sea. Entonces, y los gérmenes más comunes en intestino, ya sabemos, son los coliformes. Sobre todo estamos hablando de coli, de Klebsiella, de Proteus, de Enterobacter, pero además están los estreptococos y los anaerobios, ¿verdad? Y generalmente cuando ya hay formación de abscesos es cuando tenemos la participación de enterococo, y la participación de hongos las vamos a pensar sobre todo en las nosocomiales, los pacientes gravemente enfermos, aquellos con múltiples perforaciones, con perforación alta de tubo digestivo, y en esos casos sí pensar en la posibilidad de que los hongos estén participando, ¿verdad? Y también si vemos levaduras en las tinciones de los líquidos intraabdominales. Ok, ¿qué es
la piedra angular del manejo de estos pacientes. Uno, hacer un diagnóstico rápido, ¿verdad? Y para eso la clínica es fundamental. Y dos, es el inicio temprano de antibióticos adecuados y el drenaje del foco infeccioso. O sea, si un paciente está poniéndose mal porque tiene un absceso intraabdominal, lo podremos bañar de antibióticos mientras no drenemos ese absceso, no va a mejorar el paciente. Y el drenaje, tanto las guías del 2010 como las del 17 le dicen, hay que hacerlo en menos de 24 horas. Ahora, para saber yo si mi paciente con un abdomen en tabla tiene o no tiene un absceso intraabdominal, ocupo un método de imagen, ya sea una ecografía o una tomografía, de preferencia la tomografía, para poder identificar la causa. También, por supuesto, la historia clínica es importante. Ha tenido el paciente un trauma abdominal, ha tenido el paciente una herida por arma blanca en el abdomen, cualquier cosa que nos haga pensar en perforaciones de víscera, eso es fundamental. Pero los estudios de imagen actualmente se les da importancia por esa razón. Detecta si hay focos, detecta las perforaciones y nos ayuda a drenar, como ya vimos, drenaje percutáneo, sobre todo en los casos no severos, es lo preferido y nos permite obtener un material que va a ser de mucho valor para aislar los gérmenes que de verdad están provocando la infección. Porque los gérmenes que se aíslan de los drenos o de las fístulas generalmente no son el mismo germen que está produciendo la infección. Generalmente son colonizantes, gérmenes que están ahí colonizando únicamente. Entonces, podemos dividir a los pacientes entre los que tienen su infección intraabdominal adquirida en la comunidad y los que la adquirieron adentro del hospital. Dentro de los que la adquieren en la comunidad están los casos leves, moderados y los casos de alto riesgo. Los leves moderados, ¿cuáles son? Una persona sin comorbilidades, sin inmunosupresión, sin cirugías previas, no ha estado hospitalizado, no ha recibido antibióticos en los últimos 3 meses y llega con una apendicitis aguda o un absceso periapendicular, ¿verdad? Pero está en buenas condiciones, no está séptico, no tiene inestabilidad, no tiene alteración metabólica, etcétera. Ese tipo de pacientes, vimos que las guías del 2017 ya no toman en consideración para el manejo el uso de lo que se hablaba de moxifloxacina o el uso de cefoxitina. La guía del 17 les dice no lo use porque en estos años se ha visto el desarrollo de resistencia a estos gérmenes. ¿Qué es lo que las guías del 17 recomiendan ahorita para el de la comunidad leve a moderado? Ertapenem o piptazo, básicamente. No tenemos ertapenem, no tenemos piptazo, podemos usar una cefalosporina más metronidazol, ¿verdad? ¿Cuál cefalosporina? Pueden ser de segunda o de tercera generación, ¿verdad? O ceftriaxone, puede ser cefuroxime intravenoso, más el metronidazol. Ahora, si ya es un paciente que aunque lo adquirió en la comunidad, tiene datos de alto riesgo, porque está séptico, porque tiene una peritonitis generalizada, porque es un paciente inmunosupreso, tiene una comorbilidad descompensada, llega inestable, tiene los parámetros inflamatorios elevados. Entonces, en ese paciente, ya la recomendación de las nuevas guías nos dicen, básicamente ahí, cefepime o ceftazidime más metronidazol, o podemos usar un carbapenémico solo, ¿verdad? O piptazo. ¿Cuál carbapenémico? Ahí ya no entra ertapenem. Ertapenem es el para adquirido en la comunidad y leve. En el adquirido en la comunidad severo, si queremos usar un solo antibiótico, es un carbapenémico, pero ¿cuáles están recomendados? Está recomendado meropenem, doripenem o imipenem cilastatina, ¿verdad? Y si no, pues usamos, ya dijimos, en el que está más severo, adquirida en la comunidad, ya no se usa cualquier cefalosporina. Se tiene que usar una cefalosporina con cobertura antiseudomónica, que son o cefepime o ceftazidime, más
metronidazol. Y en los nosocomiales, ¿qué vamos a hacer en los nosocomiales? Bueno, los nosocomiales que han tenido un curso complicado, que han tenido múltiples cirugías, son aquellos en los que vamos a pensar, además de los coliformes, en la participación de enterococos, especialmente si hay múltiples abscesos intraabdominales y además hongos, ¿verdad? Ahí ya tenemos que empezar a pensar en hongos también. ¿Qué es lo que se recomienda empíricamente mientras nosotros controlamos la causa, el foco de la infección? O sea, le hacen un drenaje percutáneo, lo meten a quirófano, lo que sea. Mientras tanto, tomamos hemocultivos y tratamos de dar cobertura empírica en el paciente séptico inestable. ¿Qué es lo que podemos usar? Un carbapenémico o piptazo, o usamos cefepime o ceftazidime más metronidazol más ampiobanco. ¿Por qué ahí ampiobanco? Es nosocomial, está complicado, está inestable, está séptico. Entonces ahí tenemos que cubrir la posibilidad, además de coliformes, de enterococos y además vamos a tener que cubrir la posibilidad de estáfilo, sobre todo si ha tenido estáfilo en tratamiento previo durante la hospitalización, se ha estado colonizado o se ha tenido infecciones por MRSA recientemente, ¿verdad? ¿En quiénes las guías están recomendando el uso de los antibióticos nuevos? Ceftolozano, perdón, ceftolozano, tazobactam más metronidazol o ceftazidimia, avibactam más metronidazol. En los complicados que adquirieron su infección en la comunidad o en los nosocomiales que están complicados. En quienes vamos a sospechar sobre todo hongo, ya dijimos perforaciones de estómago o de tubo intestinal superior, la gente que llegó por una pancreatitis, tuvo cirugía como parte de la pancreatitis o que cuando le hicieron la cirugía y tomaron muestras, entonces se vieron levaduras ahí, ¿verdad? ¿Y qué cambio tiene la guía del 17 con respecto a la del 2010? La del 2010 le dice fluco y si no, váyase a las equinocandinas. La del 17 le dice fluco, bori y si no, equinocandinas. Las dos coinciden en que no se debe de utilizar anfotericina, idealmente. ¿En qué otra cosa también coinciden las dos guías? En que es importante el drenaje de los focos infecciosos. Si el foco infeccioso es el absceso, drenarlo. Si el foco infeccioso es una perforación intestinal, corregirla. Si el foco infeccioso es un segmento de intestino necrosado, quitarlo, ¿verdad? O sea, ahí hay múltiples abordajes quirúrgicos. El tema es controlar el foco infeccioso. ¿Cuánto tiempo vamos a dar los antibióticos? Ya vimos, las guías le dicen 7 días, la del 2017 dice que hasta 5 días podría ser, y el 2020 le dicen que 5 a 7 días es lo ideal por los estudios hechos. Sobre todo hay un estudio de más de 1000 pacientes que compararon 10 días de antibióticos con 5 días de antibióticos y les fue igual a los dos. Se complicaron igual y se murieron igual los que se tenían que morir. El otro aspecto importante que nos hablan es que dicen, bueno, el uso de procalcitonina nos puede ayudar a ver cuándo quitar los antibióticos, pero no hay estudios específicos de infecciones intraabdominales o de sepsis abdominal severa. Entonces ellos le ponen un signo de interrogación a la procalcitonina como guía para decidir en qué momento vamos a quitar los antibióticos. Las otras cosas en que coinciden, es decir, lo primordial es detectar temprano, iniciar tratamiento temprano con una cobertura adecuada y drenar el foco. Si el paciente se complica y tiene, por ejemplo, perforaciones intestinales a repetición, ese paciente es un paciente que no le vamos a poder dar 5 a 7 días. Las guías también refieren eso. Ahí estamos hablando de al menos 2 semanas de antibióticos. ¿En qué otros casos 2 semanas de antibióticos? Aquellos que no se logra hacer un drenaje adecuado del foco infeccioso. A pesar que intentan drenarlo por cirugía o drenaje percutáneo, no se logra. Y el paciente tiene que quedar con drenos que están sacando constantemente el material infectado de adentro del abdomen. Y las guías le hablan sobre todo, por ejemplo, de los hematomas infectados, ¿verdad? Que hasta que no se licúa adecuadamente el hematoma
y hasta que no sale todo el material a través del dreno que han dejado, entonces tenemos que continuar la cobertura antibiótica. Otro caso son los abscesos piógenos de algunos órganos, como los abscesos piógenos hepáticos, ¿verdad? En donde estamos hablando de al menos 2 semanas de antibióticos y en algunos casos inclusive más. En la vía biliar, las guías se parecen bastante, ambas guías, ¿verdad? Realmente. Pero traté de enfatizarles ahorita los cambios que estamos viendo entre las del 17 y las del 10. ¿Se acuerdan que yo les decía que cuando las guías de ITSA ya tienen más de 5 años, ustedes se auxilien de UpToDate o de guías de otras sociedades que puedan ser más recientes? ¿Por qué? Porque una guía de hace 10 años, ahí todavía no existían antibióticos como ceftolozano, tazobactam, ni como ceftazidime, avibactam. Ahí todavía no se había visto la resistencia a algunos antibióticos, a la moxifloxacina, a el uso de cefazolina más metronidazol, que actualmente ya se ha visto que no. La clinda, por ejemplo, que la guía del 2010 todavía la menciona en algunos casos para control de anaerobios, actualmente ya no se toma en consideración por las resistencias de los anaerobios a la guía, ¿verdad? Y la otra cosa que las guías del 17 le dicen, cuidado con las resistencias a las quinolonas. ¿Por qué? Porque en varios países se ha estado reportando, sobre todo en el continente asiático y africano, en América Latina, no tanto, de las resistencias a fluoroquinolonas de parte de los coliformes. Y si la va a usar, use la combinada. La otra cosa que es importante, lo de los aminoglucósidos. No se recomiendan de entrada, no se recomiendan como terapia empírica, recomiendan usarlo si usted ya no tiene otra cosa que usar y el germen que está tratando es sensible a esto. La otra cosa, tigesola, no, que estaba en la guía del 2010 como terapia empírica para las peritonitis adquiridas en la comunidad leves a moderadas. Actualmente dicen no, sobre todo por el warning de FDA, ¿verdad? De que la mortalidad que se vio en pacientes con infecciones intraabdominales o de otro tipo complicadas que tenían tigesola. Entonces, creo que eso es lo más importante de las cosas que les quería enfatizar. No sé si tienen dudas, preguntas. Doctora, ¿y cuál es su Sí. experiencia con el uso de terapia oral y el manejo de los pacientes de forma extrahospitalaria de acuerdo a sensibilidad? Fíjense que extrahospitalario es cada vez más frecuente en nuestro medio por los costos, ¿verdad? Y porque a veces los hospitales no tienen los medicamentos. Les voy a contar un caso que precisamente hoy en la mañana me refirió un colega. No sé si alguno de ustedes tuvo conocimiento de ese caso. Es un paciente referido de Islas de la Bahía que había tenido un accidente con fractura de 11 costillas a un lado, 4 costillas al otro, neumotórax bilateral, que tuvo endopleural bilateral y desarrolló también COVID en el hospital. Tuvo una neumonía por COVID, estaba siendo manejado en sala COVID y después entiendo que pasó a una de las salas de cirugía. Lo manejaron con vancomicina 13 días, con ceftazidime 14 días, y después le dieron ciprofloxacina 3 días y le tomaron hemocultivos, los 2 hemocultivos positivos por una pseudomonas aeruginosa, resistente a todos los carbapenémicos, a todos las cefalosporinas y resistente también a levofloxa, era sensible solamente a meropenem, era resistente a imipenem y era sensible además a micacina y sensible además a, ¿qué más era? A ciprofloxacina. Entonces lo egresaron de la sala con moxifloxacina y pidiéndole que lo viera un infectólogo. Entonces un sobrino del paciente que es cirujano me llamó hoy en la mañana porque que por favor le evaluara a ese paciente. ¿Va? Casi me da patatús a mí viendo cómo se va a egresar un paciente con una pseudomonas multiresistente al que le dieron
12, 14 días de ceftazidime banco, obviamente era resistente a banco y era resistente también a ceftazidime. Era sensible a cipro, pero solo le dieron 3 días de cipro y lo mandan a la casa con moxifloxacina oral. Yo le dije al paciente que idealmente mínimo son 2 semanas de antibióticos IV con esa pseudomona en sangre, ¿verdad? Mínimo, ustedes ven los temas que hemos revisado. Y bueno, el señor dice que prefiere ponérselo en su casa y que él puede pagar su enfermera y que él puede pagar sus medicamentos. Bueno, pues lo dejamos con Meronem y con ciprofloxa, ¿verdad? Amica no, porque aparentemente la función renal ya no andaba muy bien y va a estar en su casa, ¿verdad? Por supuesto, con controles de laboratorio. Le pedimos otra vez hemocultivos, le pedimos función renal, hepática, le pedimos su perfil inflamatorio, le pedimos procalcitonina, pero óiganme, ¿cómo pueden egresar de una de esas salas de cirugía un paciente así, en lugar de pedir interconsulta medicina interna para saber qué hacer con esa pseudomona MDR en sangre, pues? Y miren, casos así le llegan a uno, ¿verdad? Entonces cada vez es más común y más importante el manejo con antibióticos endovenosos en casa. Sí, porque en el hospital público no le dieron el tratamiento que era y el paciente no quiere volver, porque en el hospital privado ya no le alcanzó el pisto y entonces prefiere continuar con antibióticos endovenosos en la casa. Son las razones más comunes por las que nos toca terminar esquema antibiótico endovenoso en casa. Ahora, experiencia con antibióticos orales para una peritonitis, no. No tengo. No me atrevo a un paciente con peritonitis manejarlo solo con vía oral. Yo sé que las guías le dicen que puede manejarlo, por ejemplo, con cefuroxime metronidazol oral o con una quinolona más metronidazol, pero también le dicen con seguimiento muy cercano, con control de niveles de antibiótico y asegurándose que el paciente va a comunicarse de inmediato con uno si tiene alguna complicación y explicándole al paciente el riesgo de complicarse. Entonces, ahí realmente yo, en lo personal, no me atrevo en Honduras a darle un tratamiento de ese tipo a los pacientes. Sabemos de los estudios que se han publicado de manejar apendicitis aguda solamente con antibióticos orales y esperar que haga un plastrón, ¿no? Y para que después se pueda manejar el plastrón. Sí, hay artículos publicados sobre eso, ¿verdad? Pero todavía no está dicha la última palabra en ese sentido. Es lo que le puedo decir con respecto a sus dos preguntas. Y no sé si en algún momento interconsultaron medicina interna o ustedes conocieron a este paciente que les comento, que me llamaron en la mañana para ver si les podía ayudar. Buenas No. tardes, doctor. Buenas tardes. Fíjese que mi pregunta no es tanto una pregunta, sino que quería comentarle un caso que tuve. Fíjese que en la guardia de hace 2 días, recibí un paciente cuya comorbilidad es que es un paciente renal crónico en hemodiálisis, que incluso tuvo una hipertensión refractaria y tuvieron que hacerle una nefrectomía bilateral. Y hace como unas 3 semanas estuvo por un acceso en hombro y el paciente se fugó del hospital. Y me llegó con historia de una semana de dolor abdominal y que sentía que se le ponía caliente el abdomen. Estando en diálisis, previo a su diálisis, el paciente tuvo un episodio de hipotensión, llegó sudoroso, hipotenso sin presión y sí con el abdomen con datos de irritación peritoneal. Por el antecedente además de eso, doctora, tenía un antecedente de que tiene una colitis inflamatoria, incluso usa sulfalacina. No se supo, no se determinó la causa de esa colitis. Entonces, tenía ese antecedente que podía confundirlo a uno, pero los datos de dolor abdominal eran importantes. Entonces, se le hizo el ultrasonido y el ultrasonido reporta que tiene líquido libre y que además está tabicado.
pero se le logró hacer de inmediato la paracentesis, el cual era un líquido xantocrómico bien, bien amarillo, caliente, se le cumplió cobertura en ese momento, pues se decidió por la inestabilidad hemodinámica con meropenem y vancomicina, agregarle por el hecho del antecedente de los accesos que había tenido, porque era un paciente de hemodiálisis, y recuperó su presión arterial, se logró sacar su líquido y realmente mejoró el estado hemodinámico y el estado del dolor, ¿verdad? Lo que sí me llama la atención es que realmente solo le logramos hacer el ultrasonido, que tal vez me quedé con ver si le podíamos hacer realmente, si ameritaba otro estudio como una tomografía, y también empezar en el hecho de hongos, por todas las características que usted mencionó, ya que la citoquímica que se mandó la reportaron como que no la realizaron por el hecho que tenía coágulos. Bueno, sí, yo creo que tiene la epidemiología de infecciones ya no solo por bacterias, ahí yo también investigaría TB. Sí. Ese aspecto xantocrómico hubiera sido interesante, una adenosindiaminasa, ¿verdad? Porque ya sabemos que el VAR es positivo en un 25-30% en casos como este. Pero con esos antecedentes, la nefrectomía bilateral está en hemodiálisis y con ese líquido tabicado, ese dato tabicado, sin haber trauma previo aparentemente, ¿verdad? Y tampoco la cirugía. Esa, la nefrectomía bilateral, ¿de cuándo fue, doctora? Hola. 3 meses, doctora, más todavía, como unos Ok, 4 meses. bueno, entonces no fue ahorita, no fue hace un mes, por ejemplo. No, Ok, entonces con esos antecedentes, además de bacterias, ese líquido tenía que idealmente investigarse por hongos y por micobacterias. Creo que tiene indicada la tomografía, la evaluación por cirugía y quedó ingresado el paciente, me imagino, ¿verdad? fíjese que sí, doctora, quedó ingresado, ahí está, aparentemente ya subió a sala, se dejó con meropenem y banco. Afortunadamente se dejaron 2 muestras, fíjese que le dije a los familiares que guardaran las dos muestras para hacer en Excelente. la privada de más Sí, estudios si lo hacen a meritar, y si incluso hasta una citopatología, ¿verdad? Aunque no creo que sea algo perfecto. oncológico, pero sí, Mire, sí se doctora, dejó guardado. de esos que tiene la familia, pídale a nivel privado de si ellos pueden. Pídale citoquímica, citología, adenosindiaminasa, pídale KOH, pídale, de ser posible, reacción de polimerasa en cadena por micobacterias también y cultivos por bacterias. Con eso tenemos prácticamente todas las posibilidades cubiertas, ¿verdad? Y a ver qué se encuentra. Si consigue convencer al laboratorio del hospital que le haga todo eso, pues qué bueno, pero si no, que la familia haga un esfuerzo y lo haga a nivel privado. Por lo menos podrían ver si le pueden hacer en el hospital un Gene Expert para TB de ese líquido también. El aspecto xantocrómico habrá que ver si es un exudado a expensas de linfocitos o es un exudado a expensas de neutrófilos. Allí el KOH es fundamental. Con solo que nos digan hay levaduras en ese KOH, usted ya sabe que tiene que entrar con Fluco o con Boris si no le responde a Fluco, ¿verdad? Y también importante el ADA, el Gene Expert o la reacción de polimerasa en cadena. Descartar TB, esos casos crónicos. También la peritonitis por TB en la situación epidemiológica indicada existe y sobre todo en Honduras, ¿verdad? Doctora, fíjese que el ultrasonido ya decía que tenía cirrosis hepática. Y la otra cosa también es, no sé, con la cobertura estamos bien. Pero en banco sí, está cubierto toda la parte bacteriana, ¿verdad? Estamos con un carbapenémico, vancomicina, tal vez yo solo agregaría metronidazol para estar acorde a la guía del 17 y las revisiones del 2020, ¿verdad? Que le dicen que en casos así, Meronem Banco, ¿qué le está cubriendo? Todos los coliformes, le cubre Pseudomonas, le cubre Enterococo, le cubre MRSA, pero ojo con algunos de los anaerobios como bacteroides frágiles, ¿verdad? Que pueden no estar bien cubiertos. Los bacteroides que son un poco resistentes. Entonces, yo únicamente agregaría metronidazol. Si está todavía en el hospital y todavía el laboratorio tiene líquido, por favor que le hagan un KOH, aunque sea, ¿verdad? Porque si nos reportan levaduras ahí, nos orientamos más todavía.
y dependerá de la evolución clínica. Si el paciente con Meronem, Banco o Metronidazol anda todo bien, bueno, pues perfecto, excelente. Si se complica, búsquenle hongos, búsquenle TB. Gracias, doctor. A la orden. ¿Alguna otra duda, otra pregunta? Nadie conoció el paciente este que les cuento del tubo endotraqueal bilateral, COVID, trauma torácico y pseudomona en sangre. Por lo menos yo no, pero No, ¿verdad? Porque ese cultivo de pseudomona fue del 26 o 27 de septiembre, o sea, es reciente, fíjense. Y aún así le dieron de alta. Por lo menos le dijeron, búsquese un infectólogo. Porque, o sea. Bueno, ok. ¿Alguna otra duda? Si no, jóvenes, entonces el miércoles, ¿verdad? Con el siguiente tema. sí. Ok, jóvenes. Que Muchas tengan feliz resto del día. Nos vemos. Hasta luego.